Para hoy tenemos una invitada bien especial. Se trata de una ingeniera mecánica, magíster en sistemas energéticos y doctora en ingeniería, que en sus 20 años de experiencia se ha dedicado al diseño, la planeación y la ejecución de proyectos de investigación en energía como docente e integrante del grupo de energía y termodinámica. Y como si fuera poco, también ha sido directora de formación avanzada y directora de investigación y transferencia, y actualmente es la vicerrectora de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estamos hablando de Ana Cecilia Escudero, quien, aparte de dedicarse a la ciencia, de tener su propia patente, es una excelente directiva y líder innata. Ha demostrado, además, que es capaz de poner sabiamente a dialogar su faceta profesional con su vida personal. Es en la que es la mamá de Julieta y esposa de Juan, sus dos grandes amores, con los que ha desarrollado un ambiente de complicidad soñado por cualquier persona. Asimismo, es buena amiga y una lectora insaciable. Y hoy está con nosotros en Encuentro de Ítem Bonus Track para hablar sobre la innovación, la transferencia y el emprendimiento en la UPB. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Encuentro de Ítem Bonus Track. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por esa biografía tan bonita, esa reseña. No, pues a ti por acompañarnos el día de hoy. Ana, te propongo que empecemos hablando de la Vicerrectoría de Investigación de la UPB y que nos cuentes de pronto pues, cuál es el alcance que tiene esta unidad dentro de la universidad. Bueno, mira, realmente la Vicerrectoría de Investigación es reciente, tendrá un poquito más de 2 años. Siempre teníamos, era una dirección de investigaciones que estaba adscrita a la Vicerrectoría académica. Pero, digamos, después de como muchísimos años de estar trabajando en investigación, en desarrollo, con grupos de investigación muy fuertes, empezamos a tener pues como una dimensión muy grande en proyectos y bueno, que digamos que también con algunas recomendaciones de pares, colaboradores y del equipo pues directivo, se tomó la decisión de darle, digamos, un nivel ya de mayor relevancia a nivel institucional. Entonces se crea como Vicerrectoría de Investigación y tiene un alcance que es multicampus. La UPB tiene presencia en Medellín, en Bucaramanga, en Montería y Palmira. Entonces, esta es una vicerrectoría que integra esas capacidades que hay de investigación, desarrollo tecnológico, arte y creación en todo el país, ¿cierto? Donde estamos, digamos, con presencia de la UPB. Ese es el alcance que tiene esta vicerrectoría. Ana, súper. Y pues digamos, como este programa dirigido a los temas ítem, que para nosotros en la universidad, pues eso significa innovación, transferencia de emprendimiento, y sabemos pues que, digamos, estos temas en este momento en la universidad se trabajan desde esta vicerrectoría, pues un poco conocer cuál es la apuesta que tiene la universidad en estas líneas, pues que ya nos das alguna referencia diciéndonos ya es una vicerrectoría, entonces un poco cuál es la visión que tienen hacia estos frentes. El componente pues, de investigación, fundamentalmente, pues, y todo el trabajo se hace desde las facultades, allí es donde están los grupos, y el rol de esta vicerrectoría es más como dar el direccionamiento, centralizar algunos componentes de la gestión, pero digamos que toda la actividad y toda la mirada y el trabajo técnico de fondo, pues, se orienta desde las facultades y desde los grupos de investigación. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar línea en relación a lo que tiene que ver con la formación investigativa, garantizar que todos los estudiantes pues tengan como todos los apoyos y que puedan desarrollar esas capacidades y habilidades hacia la innovación. Y yo creo que aquí empieza ese elemento clave, y es que estamos trabajando desde la formación, desarrollando proyectos y trabajos con los estudiantes que acompañan a nuestros profesores, pero siempre teniendo esa mirada hacia la innovación, lo que hace también que tengamos una apuesta muy importante por la transferencia que, digamos, no se limita solo a productos científicos y tecnológicos, que digamos es lo clásico, sino que también hemos entendido que transferir el conocimiento, las maneras de hacer las cosas, tiene mucho valor. Y las industrias, las empresas y el sector público nos buscan mucho para eso a la academia, ¿cierto? Más que por un producto o por una solución que de pronto en su negocio hasta pueden ser ellos más expertos, nos buscan es por esa capacidad, por la capacidad que tenemos de acompañar esa nueva
generación de conocimiento, de nuevos productos, de nuevos servicios. Entonces, la transferencia pues también se lidera desde acá y últimamente también con mucho enfoque hacia la apropiación social del conocimiento, ¿cierto? No necesariamente transferir implica siempre un modelo de negocio y tener una empresa, sino que también haya forma de generar valor. El componente de emprendimiento, digamos que tiene también dos enfoques en la UPB, está muy orientado a acompañar también a nuestros estudiantes, a los egresados, a los profesores, a formarse en estas capacidades pues, de emprendimiento, los acompañan pues, en toda la ruta de creación de sus empresas y los primeros años. Y tenemos un pedacito que trabajamos en conjunto, el Centro de Desarrollo Empresarial y la Vicerrectoría de Investigación, que es el emprendimiento de base de conocimiento, que son esos ya sí que son muy derivados del trabajo investigativo de los grupos de investigación, de los profesores, en el marco pues como de los proyectos. Eso sería como esos tres componentes como los trabajamos acá en la universidad. Y en la innovación, Ana, sí. ¿cómo se refleja? Porque digamos las universidades somos muy grandes, más ustedes pues que son como la universidad multicampus, como nos acabas de decir, ya en qué equipos, qué grupos, qué unidades tienen ustedes para trabajar estos temas ya consolidadas, pues no sé si algunas me imagino centralizadas y otras pues como dirigidas a esos campos. Sí, pues no, yo creo que ha habido muchos momentos diferentes en la historia de la universidad. Hace más de 50 años, creo que cuando se creó el que pues después se convirtió en Colciencias, acá en la universidad creamos algo que se llama el Centro Integrado para el Desarrollo de la Investigación, el CIDI. Son unas siglas que de pronto son como conocidas en el medio, el CIDI pues ya tiene más de 50 años en la UPB y esta vicerrectoría, digamos que se fundamenta o lo que hace es potenciar ese centro, porque es como un ser de servicios más compartidos, ¿cierto? Es como donde se hace la gestión de los proyectos, aquí tenemos pues todo el acompañamiento, la formación, pero como tú decías, la capacidad ya del desarrollo propio de investigativo, o sea, en los grupos de investigación. Actualmente tenemos 75 grupos de investigación a nivel multicampus, prácticamente todas las áreas del conocimiento. Esta es una universidad que tiene pues prácticamente todas las áreas, tenemos en salud, tenemos en ingenierías, en arquitecturas, en diseños, en prácticamente todas las áreas. La mayoría de los grupos muy consolidados, con muchos años, tenemos grupos de investigación que tienen 30, 40 años, pues también como por lo que te comentaba que inicialmente en el CIDI eran como líneas de trabajo o líneas temáticas pues de investigación. Entonces trabajamos es con los grupos y esos grupos también acompañan el trabajo de los semilleros, que es digamos más orientado con los estudiantes. También tenemos unas unidades específicas dependiendo del tipo de escuela y sobre todo de la dinámica de esta transferencia. Tenemos unas unidades de transferencia y extensión que es como donde se potencia ya la prestación de servicios, acompañar proyectos de desarrollo tecnológico, de co-desarrollo también con la industria, y digamos que ese es el esquema. Y tenemos un instituto, este es un instituto, digamos que porque es como el sello y tiene una marca muy importante de lo que prioriza la Universidad Pontificia Bolivariana, y es un instituto que es el Instituto de Familia y Vida. Y ahí sí se centralizan muchos temas de investigación en los asuntos pues, de familia, del cuidado de la vida, sobre todo de los pequeños, de los recién nacidos, los niños, y eso lo trabajamos mucho también en alianza con la Arquidiócesis de Medellín y con otras corporaciones y entidades pues, que le apuestan por este asunto pues, como tan relevante de la familia y de la conservación de la vida. Súper, Ana. Entonces yo creo que esta otra pregunta no te va a quedar pues como difícil de responder porque es un poco pues como basados en esa experiencia que ya nos dices que son, si contamos el sí, pues una cantidad de años, pues cuáles son esas buenas prácticas que hoy tú puedes decir, esto hemos aprendido, esto nos ha funcionado de cara ya a estos procesos de innovación, transferencia, emprendimiento. Pues yo creo que el principal es como algo que está en la cultura institucional y que fue precisamente por el origen de cómo se dio la investigación en la UPB,
es que en esa época, pues digamos que los programas académicos y las universidades, sobre todo las privadas, pues no teníamos como tantos profesores de planta, sino que, pues por ejemplo, cuando yo estudié, muchos de mis profesores eran de las empresas y que venían y daban pues su cátedra y su clase, pero que trabajaban mucho y traían como todos esos retos que tenían en sus empresas y donde trabajaban a la universidad, a trabajarla con estudiantes, a hacer pilotos en los laboratorios. Entonces, digamos que eso como que se quedó, lo mismo en las áreas sociales, ¿cierto? Personas que estaban involucradas en agencias en la ciudad y en entidades pues que al servicio de la comunidad, que había problemas muy reales y venían a trabajarse en la universidad. Entonces, digamos que eso está transversal, ¿cierto? Que es siempre un trabajo colaborativo, atendiendo a retos y a problemáticas muy reales del contexto, pero que van cogiendo como unos niveles de evolución y de exigencia en el desarrollo pues también científico y con todo el rigor. Y yo creo que eso hace que los resultados tengan mayor impacto, porque pues digamos que desde el principio que se empiezan a trabajar esas temáticas tienen como un sentido y una conexión con el contexto. Y yo pensaría que uno de los más importantes es la apertura para el trabajo en red. Pues una de las cosas que yo noto mucho cuando recibimos las diferentes iniciativas de proyectos es que casi siempre son en conexión con otras instituciones de educación superior, centros de desarrollo, empresas, comunidades, ¿cierto? Como entender que los problemas no tienen una mirada solo disciplinar o muy centrados en una persona, sino en equipos colaborativos. Ese creo que también ha sido un aprendizaje que incluso como G8 lo hemos tratado de potenciar aún más porque es una práctica que nos ha mostrado pues tener muchos resultados. Hay otro asunto que creo que también fue un aprendizaje y no sé si notaste que ya hablaba de la Vicerrectoría de Investigación, algo de transferencia y todavía no he usado la palabra pues de la innovación. Y no es porque sea poco relevante, por el contrario, hace unos años la universidad entendió que la innovación no era solamente un asunto derivado o conectado de las tecnologías o de la ciencia, ¿sí? Sino que la innovación se puede dar en muchos contextos. Tenemos innovación en los currículos, en las formas de aprender, tenemos innovación incluso en las organizaciones, en los modelos de gestión, innovación también social. Entonces, en la UPB la innovación es un eje, o sea, no es, digamos, algo muy adherido solamente al componente de investigación y desarrollo, sino que es transversal y tiene, pues, digamos, unos indicadores y una medición y un acompañamiento que va más allá, reitero, del asunto. Nosotros tenemos una contribución y pues claro que trabajamos como sobre los modelos estándar de procesos de innovación, pero en la UPB es más amplio, ¿cierto? Y la innovación derivada del desarrollo científico-tecnológico es un componente. Claro, que eso es muy interesante porque inclusive en uno de los capítulos pasados, con un invitado que tuvimos de empresa, yo le hacía esa pregunta, un poco de cómo veía la innovación, si más como para algunos es simplemente un área, un equipo allá trabajando, o para otros se hace más como parte de su misión e inclusive como de sus valores institucionales, que según lo que nos dices, pues es un poco lo que pasa en la UPB. Ana, y de pronto entrando un poquito a ese tema de la transferencia, que le hemos dedicado aquí varios capítulos y bastante conversación al tema, una de las cosas que nos interesa y que yo te he escuchado hablar es el tema de cómo podemos apoyar a las iniciativas, a las tecnologías, a transitar esas etapas un poco de validación y escalamiento, ¿cierto? Entonces, no sé un poco ustedes cómo lo estén viendo, cómo lo estén trabajando en la universidad. Bueno, yo creo que eso ha sido un aprendizaje en cada caso, ¿cierto? Yo creo que como una única receta o una estrategia es difícil, sobre todo porque cuando tienes tantas áreas del conocimiento, a veces plantear los mecanismos para apoyar y dinamizar la transferencia, no sé, de una solución en el área de la salud
un dispositivo médico, por ejemplo, no necesariamente es el mismo que puedes tener en relación a un método constructivo que hayan trabajado en el área de arquitectura o un desarrollo más de software. Entonces, lo que hemos tratado de hacer en la universidad son como, diría yo, 3 acciones principales. Una, definitivamente, tener ese componente de formación, de darnos, digamos, en contacto siempre con quien va a ser el usuario final, ¿cierto? De pronto salirnos un poquito de la teoría de la gestión tecnológica, que es muy valiosa, sino, como digo yo, como tirarnos al ruedo. Entonces, hacemos unas jornadas donde está pues el equipo de investigadores con su solución o con el desarrollo que se tenga, se invitan empresarios o usuarios o pues personas, digamos, que están metidas un poquito más en el negocio, como digo yo, a que nos den varilla, que nos digan eso sí sirve, eso no sirve, o incluso empiezan a proponer alternativas de, bueno, ¿y será que esto puede servir para esto otro? Y yo creo que eso ha sido muy enriquecedor, tener esos espacios intencionados y de verdad aprovechar muchísimo digamos, esa forma de conectar más lo que a veces creemos nosotros como investigadores o como en el momento en que pensamos la idea y ya de verdad llevarlo pues al mercado. Esa es una, esas rondas, digo yo, pues como de ponernos y someternos un poquito pues como al cuestionamiento de externos. El otro es que pues, y más para una universidad privada no es tan sencillo el asunto de presupuesto, y a veces estos procesos de alistamiento, de llevar a producto mínimo viable o incluso algunas pruebas o certificaciones como para que a uno en el producto o en la solución le digan, ok, ya estás en una fase donde podemos empezar a conversar, a veces requiere pues o claro, inversiones muy grandes. Para universidades que tienen como esa fortaleza en el campo de ciencias de la vida, como tú lo dijiste, las pruebas imagínate, estudios clínicos in vivo, in vitro, y pues imagínate pasar a manos. De hecho, todavía no estamos por allá en algunos de esos, pero también hay cosas que no requieren tanta inversión, o sea, hay cosas que con unos recursos, digamos, más o menos sensatos, se pueden dar saltos importantes. Entonces, esa, digamos, fue la otra estrategia, tener presupuestos y recursos específicamente destinados para los procesos de alistamiento, más allá de los temas de propiedad y de protección de la propiedad intelectual, que creo que ese está un poquito más estandarizado en todas las universidades, sino para proyectos de alistamiento. Bueno, y el tercero es que pues es complejo tener un equipo en la vicerrectoría experto en modelos de negocio y en estructuración incluso de gestión comercial, reitero, de productos tan diversos. Entonces, ahí la otra estrategia es que nos hemos aliado con quienes lo saben hacer y que lo saben hacer muchas veces en su sector. Entonces, acuerdos con brokers, con empresas que hacen este tipo de ejercicios, con inversionistas. Yo creo que con todos estamos en la apertura de que nos ayuden pues a sacar estos resultados. Y yo creo que esas serían pues como esas estrategias y esas apuestas que implica recursos, sí, pero que hemos podido ver los resultados. Es muy bueno cuando uno ve esos resultados. Esos recursos que tú nos estás mencionando que dijeron, pues apostémosle también a estas iniciativas, al menos a esas etapas que podamos financiar desde la universidad. Esos son recursos que vienen normalmente como desde el presupuesto que la institución tiene destinado para la investigación. De los dos, hay un componente que es de presupuesto propio pues de la universidad para investigación, pero como ya hemos logrado que muchos, como decía, desde el inicio del trabajar en el proyecto y el desarrollo tecnológico, están incorporándose las empresas o los potenciales usuarios, entonces ya hablamos más como de una cofinanciación de esos alistamientos. Entonces es un recurso que pone la universidad, pero también que pone la empresa
para que salga pues y pueda avanzar el proceso de alistamiento. Entonces diríamos que los dos. Igual siempre también estamos como todos muy atentos a convocatorias pues con financiación de recursos públicos o de cooperación internacional que tienen pues un enfoque muy específico. Lo que pasa es que casi siempre esas convocatorias, esos recursos son para movilidad, para capacitación, para acompañarte, pero difícilmente te van a dar recursos, por ejemplo, para, no sé, para hacer procesos de prototipado, y ahí es donde tenemos como esa mezcla, algunos de recursos de la universidad y otros de, pues en colaboración con cuando son de codesarrollo. Perfecto. Ana, y de pronto un tema que aquí hemos ya también conversado en algunos de los programas y que es muy interesante es cómo ves tú el tema de internacionalizar un poco esta ciencia y tecnología, ¿cierto? No sé si ustedes allá de pronto lo han pensado, tienen alguna visión, plan, algunos objetivos ya como a nivel internacional. Yo creo que la internacionalización tiene como unos que son muy de intencionalidad, ¿cierto? Nosotros efectivamente estamos muy atentos a garantizar que esas relaciones que casi siempre empiezan con nuestros profesores o con nuestros estudiantes cuando están allá o estudiando o desarrollando un proyecto, eso digamos perdure en el tiempo y se convierta luego en relaciones pues que incluso, por ejemplo, nos permita explotar algún tipo de resultado, no solo en Colombia, sino en esos países. Eso, digamos, se hace. Pero yo pensaría que la otra vía es más relacionada con cuando nosotros identificamos ahora con las empresas la aplicación o el mercado, siempre lo que estamos viendo es que no es solo un asunto de un mercado local, ¿sí? Eso fue también como de los primeros aprendizajes, porque normalmente esto en qué puede servir y donde entonces casi siempre es como el mercado más local o en Colombia o estas son las empresas. Y cuando nos han acompañado pues estos expertos o estas agencias de inversión, nos pintan un panorama mucho más amplio y es que no podemos estar mirando solo ese mercado local, sino cómo puede ser en otros países. Eso trae muchos retos porque a veces nos ilusionamos más de la cuenta. Entonces empezamos a decir, bueno, entonces vamos a patentar en tal y tal país. Entonces hemos hecho como estas apuestas y al final de cuentas, no sé, la iniciativa o el proceso más concreto de un negocio no se dio en ninguno de los países en los que patentamos. Entonces, esto es un aprendizaje, pero yo pienso que la internacionalización sí deberíamos avanzar en hacerla más intencionada, más planificada, pegarnos un poco más también de otros, porque cuando hablamos de países y de internacionalización, pues podemos someternos a las condiciones de mercado, pero hay muchas cosas que incluso tienen que ver entre países. Voy a poner un ejemplo de una tecnología que tenemos que nosotros pues incluso no la patentamos porque pues ya existía. De hecho hay una empresa en Rusia que vende el producto, pero recientemente con el asunto de la guerra, Rusia pues, o ese proveedor no puede entregar ese producto en algunos países del mundo. Entonces es triste decir que la guerra abre una oportunidad, pero yo creo que la reflexión es todas las cosas y el contexto político, lo que implica en los asuntos de internacionalización, ¿cierto? Que uno puede tener una intencionalidad, una planeación, pero cualquier cosa te puede cambiar completamente el escenario. Entonces, bueno, creo que sí, es algo, incluso el rector nuevo, digamos que lleva un poquito más de un año en la universidad, nos puso ese reto, nos puso el reto de internacionalización, no solo de la investigación, sino también de la transferencia y que estas empresas incluso tengan un carácter de multilatina o en otros contextos, pues, y no solo el mercado local. Súper. Ana, ya nos has dado de pronto varias de estas pistas, pero preguntándote muy concretamente, ¿tú cómo crees que podemos fortalecer aún más? Porque ya veo que ustedes tienen buena relación con la industria, pero esa relación universidad-empresa. Pues la primera vía creo que y siempre será nuestro
digo yo, nuestro producto de más valor como universidad, que es un egresado, ¿cierto? Creo que nunca podemos perder de vista que lo más importante y para lo que están las universidades es para formar personas profesionales, entonces son claves nuestros egresados, ¿cierto? Si el egresado cuando está en las empresas o en entidades identifica que esas necesidades o esos proyectos que desarrolla la compañía los puede hacer porque conoció bien en su trayectoria la capacidad que tenía la universidad, eso es clave. Entonces, pensando en ese egresado, pues ese egresado empieza siendo un estudiante. Entonces, nosotros creo que podemos trabajar muchísimo y reitero, con G8 también tenemos una iniciativa muy bonita de los semilleros en red, porque desde esas etapas tempranas que el estudiante conoce qué son las posibilidades, los laboratorios, a otros profesores de otras áreas, cuando ya está como vinculado a estas compañías, pues digamos, digo yo que es como nuestro primer embajador para fortalecer esa relación con las empresas. Indudablemente hay incentivos, o sea, yo creo que el que la empresa vea los beneficios de invertir en ciencia y tecnología, sea con mecanismos de beneficios tributarios o cualquiera, yo creo que nunca van a ser insuficientes y todavía son muy necesarios en el país, ¿sí? Todavía son muy necesarios en el país, entonces yo creo que procurar, y sobre todo, por ejemplo, ahora Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación, es uno de los frentes que queremos pues que se logre consolidar, y es cómo todo este ecosistema realmente hace que para la empresa sí sea atractivo tener esa conexión y hacer desarrollo tecnológico y de soluciones con las universidades. Súper. De hecho, ahí mientras decías eso, pues tiene todo el sentido del mundo el tema de los egresados y me quedé pensando un poquito en eso. Y creo que por eso inclusive uno de los indicadores más importantes hoy en muchos rankings es el tema de la empleabilidad pues de los egresados. Y al tener buenos índices de empleabilidad, pues tendremos cada vez mejor relacionamiento con las empresas. Eso es pues muy interesante. Y para cerrar, Ana, preguntarte o si nos puedes contar un poquito desde los retos también que ustedes tienen como vicerrectoría hoy o esos que dicen, pucha, tenemos que fortalecer estos asuntos. Bueno, yo lo pondría al primero, pues es que se consolide, porque digamos que es una apuesta, es la primera vicerrectoría que tiene alcance multicampus, entonces ha sido muy bonito el trabajo con todos los colegas y las sinergias. Cuando hemos presentado ya proyectos donde no solo es la capacidad de una seccional, sino que están investigadores de Bucaramanga, de Montería, de Palmira, eso es fabuloso, o sea, lo que de ahí resulta son oportunidades y creo que el mayor reto es eso, es generar esa confianza, lograr que se consoliden, y pues yo me sueño como que ya los grupos de investigación sean multicampus, por ejemplo, que los proyectos casi que sean unos los lideren de una seccional, otros los lideren de otra, porque creo que tenemos esa fortaleza para lograrlo. Otro reto muy importante, y creo que los tenemos todos, y voy a usar como esta palabrita, que es las vocaciones científicas de investigación y de innovación. Nosotros no somos nada, no podemos hacer nada sin nuestro insumo fundamental, que son las personas y son los estudiantes. Que estos chicos de verdad se animen, que cuando estén en la universidad se metan. Nosotros tenemos, digamos, como muy definida nuestra ruta de formación investigativa, que estén en todos los escenarios. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los eventos de semilleros o de formación investigativa, entonces tratamos de hacer la premiación, no sé, en un espacio abierto, que convoque, que la gente se motive. Y yo creo que ese es un reto que tenemos como sociedad, el que a los jóvenes les interese la investigación, la ciencia, el desarrollo científico, la tecnología, y creo que pues ese reto lo tenemos todos. Bueno, ¿qué más te diría yo? Otro reto importante es la financiación. Esa pues creo que siempre vamos a necesitar más recursos, porque es que cuando unos grupos y cuando unos investigadores van teniendo un nivel, ya llega un punto donde uno dice,
O sea, el proyecto que sigue ya es de muchos recursos, ya no es como con esto, con este recurso no es suficiente, ya es el paso que sigue. Entonces eso implica pues muchos esfuerzos en conseguir esa financiación, y ahí también seguimos trabajando como con todas las apuestas. Y yo diría una que es más reto país, que todavía no entendemos muy bien, pero que está poniendo algunas, digamos, dificultades a la hora de los procesos de transferencia, es que pues mucha de la investigación que hacemos, independientemente de si las instituciones son privadas o públicas, son con recursos públicos, ¿cierto? Proyectos de regalías, con financiación de MinCiencias o de los ministerios o de las grandes empresas que tienen algún componente estatal. Y por ahí en la reglamentación, digamos, quedó que, y creo pues que muchos países lo han hecho, que el Estado se reserva, digamos, como la potestad de después hacer algún uso o alguna explotación de lo que ahí se derive. Y cuando hablábamos ahora, por ejemplo, de la internacionalización, cuando tú tienes un inversionista extranjero que dice, ok, me interesó tu tecnología, pero esa eléctrica por allá dice, no, pues, pero en cualquier momento esto puede ser objeto de decir, ya no, ya mis cuentas no son en esta cantidad, sino que tengo que tener esta otra para digamos, retornarle al Estado. Y como es en un limbo, como no hay como reglas de qué tanto ni cómo. ¿En cuánto Eso, tiempo? sí, eso pienso yo que a hoy nos está generando, y entiendo la razón de ser, ¿cierto? O sea, si es financiación pública, pues nos debería beneficiar a todos, pero tiene ese otro efecto, digamos, a la hora de las negociaciones y de concretar estos procesos de transferencia. Y la tarea de hacer el resumen del programa, un poco de lo que hablamos, tú me dices si hay algo por fuera, si hay algo que complementar o adicional. Pues nos contaste que la vicerrectoría realmente es una vicerrectoría pues relativamente nueva, hablar de 2 años es poco, ¿cierto? Para la historia que tiene la universidad, que también nos hablabas de grupos de investigación e incluso áreas que trabajan estos temas de innovación, transferencia y emprendimiento hace más de 30, 40, 50 años. Pero es muy interesante el sentido que tienen una apuesta, pues obviamente muy marcada a fortalecer la investigación, que inclusive nos lo dices, pues que también haga como parte del ADN de los chicos que entran, pues que se vinculen bastante a esos procesos, y a su vez, pues que eso esté bien conectado con los temas de transferencia, emprendimiento e innovación, que es un transversal, pues como para todos los procesos de la universidad. Nos contaste pues que tienen varias unidades, tanto así como centralizadas como en los campus, apoyando pues como este tipo de proyectos e iniciativas. Y pues que hablamos un poco también de los proyectos y esa etapa de validación y escalamiento, donde hubo un tema pues que fue recurrente, que es el tema de la financiación, que es muy interesante que digas pues que un reto es el tema de traer cada vez más financiación, porque los grupos se van especializando, van demandando más, van mejorando sus capacidades, pero que aún así pues la universidad con lo que tiene le está apostando fuertemente también a avanzar en lo que pueda, entendiendo que ya llega un punto en el que sí se requiere pues como unos niveles un poco más grandes, que ahí es donde el Estado pues juega un papel bien importante, tanto con dinero propio como con esas políticas que fomenten pues a las empresas participar. Y pues yo creo que el otro tema grande que hablamos fue el de la internacionalización, que pues creo que es un aprendizaje que se empieza a ver tanto allá, acá, como en varias de las otras universidades del país, y es que pues tenemos que pensar que muchas de las tecnologías pueden tener aplicación ya un poco más global, porque a veces nos quedamos acá. Eso sí, sin, como tú dices, hacernos a veces unas expectativas pues que superen la realidad, pero sí pues con un toque de información, pensar que muchas de las cosas que hacemos pueden tener un impacto global. Y ya entonces en términos de los retos, pues nuevamente el tema, en el caso de ustedes, consolidar esa cultura de la investigación, la innovación, la transferencia del emprendimiento, y pues seguir trayendo recursos y mejorando cada vez más esa relación con el sector empresarial, empezando por nuestros egresados. No sé, Ana, si eso es o algo que quieras agregar. O no, yo creo que eso sería, y mi último como
como mensaje siempre es que entre más claros, honestos y abiertos seamos con los problemas que cada uno tiene. Por eso pues este espacio que tiene la Universidad Nacional me parece fabuloso, porque de aquí todos vamos a aprender y seguiremos pues compartiendo esas buenas prácticas entre todos, porque a todos nos sirve. Así es, Ana. Entonces, pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, y a todas las personas pues las invitamos a ver este y los otros capítulos en nuestro canal de YouTube, @extuuniversitariamed. Feliz tarde, Ana. Bueno, hasta luego.